Y vamos a continuar con nuestra tercer plática del módulo. Esta charla va a llevarse a cabo por la doctora Diana Yaneli Aquino Villagómez. Vamos a hablar acerca de infecciones por nemátodos. La doctora Diana es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó su especialidad de pediatría en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco, por la Universidad de Guadalajara, y la subespecialidad de infectología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Actualmente radica en Tijuana, Baja California, y es parte de la mesa directiva del Colegio de Pediatría de Baja California, episodio Tijuana, y ejerce también como infectóloga en el Hospital Oncológico Pediátrico Castro Limón, así como en su práctica privada. Adelante, doctora Diana. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Y abro mi cámara. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los nemátodos. La doctora Mónica ya nos habló sobre la clasificación de los helmintos y en esta nos vamos a enfocar a los nemátodos. Vamos a hablar un poco de generalidades y por temas de tiempo nos vamos a enfocar a las tres más importantes y al final un poquito de lo importante del tema. Como generalidades, estos gusanos van a ser no segmentados, a diferencia de los platyhelminthos, estos son cilíndricos, le llamamos gusanos redondos. Generalmente están ausados y están cubiertos por una cutícula. Estos van a tener un tracto gastrointestinal completo desde boca hasta ano y sí tienen órganos reproductores y son diferenciados, así que vamos a tener siempre machos y hembras. Suelen ser de color blanco o crema claro y se movilizan por contracción de los músculos longitudinales. Generalmente su ciclo de vida va de huevo a larva que pasa por 4 mudas hasta llegar a la etapa adulta. Y vamos a continuar con uno de los más frecuentes, que es Ascaris lumbricoides. Su hábitat es el intestino delgado, específicamente en el yeyuno, y estos son de los parásitos que más se observan por los pacientes porque llegan a medir hasta 30 centímetros. Dentro de su epidemiología tiene una distribución cosmopolita. Se dice que existe más de 1 billón de infectados a nivel mundial. Su transmisión es a través del suelo contaminado, lo que los hace ser un geohelminto. Y aquí tiene mucho que ver el regado de los cultivos con agua contaminada. Los suelos arcillosos y la humedad son más favorables para su crecimiento. Factores de riesgo: los niños siguen siendo el principal diseminador de la enfermedad y la malnutrición. Morfología macroscópica: pues estos vermes, generalmente los helmintos van a ser más grandes las hembras que los machos. La hembra llega a medir hasta 30 centímetros y el macho ronda los 20. Se adosa a las paredes. Este no se adhiere, solamente se adosa. Tiene una vida útil de 1 a 2 años. Y en esta foto podemos observar sus 3 labios dentados muy característicos. Con respecto a la morfología microscópica, aquí vamos a tener 3 diferencias. En los huevos fértiles, generalmente que está en el lado A, son más redondos, más ovalados en comparación con el huevo infértil, que es mucho más alargado. El tamaño, el huevo fértil suele ser un poquito más pequeño. La envoltura también es muy marcada la diferencia. Esta es espesa con una capa luminosa mamelonada que le da la fuerza para permanecer en el suelo durante años. Y en el caso del huevo infértil, la capa es delgada, distorsionada y escasa. Otra cosa importante es que el contenido, cuando es fértil, vamos a encontrar algunos blastómeros, a diferencia del huevo infértil, donde solamente se ve una masa de gránulos desorganizados. Y en la parte inferior y con la letra C tenemos el huevo corticado, que es un huevo completamente fértil, solamente que perdió su capa mamelonada, pero fuera de eso sigue siendo fértil. Y aquí tenemos también imágenes donde observamos los estadios desde huevo hasta convertirse en larva. En la primera imagen tenemos un huevo embrionado con sus blastómeros dentro, su capa mamelonada. En la foto del medio tenemos ya un huevo larvado donde ya podemos observar la larva completamente formada adentro. Y en la tercera ya podemos observar la larva saliendo del huevito. El ciclo de vida aquí lo vamos a dividir
Primero en el suelo, luego una fase migratoria y luego una fase intestinal. Cuando los huevos caen al suelo, van a embrionar entre 10 a 14 días en condiciones adecuadas. Esto quiere decir en un suelo húmedo y con temperatura cálida. Por eso es que estas infecciones son mucho más frecuentes en áreas tropicales. En suelo pasa su primera muda, lo que hace la larva número 2, que esta es la etapa infectiva. Pueden sobrevivir hasta 6 años en suelo y en algunas bibliografías mencionan que hasta 15 años. Después, una vez que es ingerido, pasa a la fase migratoria, se libera la larva en el duodeno y ahí tienen una segunda muda. De ahí penetran por el intestino, viajan por la circulación portal, llegan al lado derecho del corazón y de ahí pasan a los pulmones. En los pulmones pasan de 6 a 10 días donde presenta la última muda hasta convertirse en una larva ya tipo 4 y después de los pulmones regresan por bronquios, bronquiolos, tráqueas, se deglute y regresa al intestino. Ya en el intestino estamos en la fase intestinal, que es la última, donde alcanzan la maduración sexual, se diferencian, se fertilizan y la hembra comienza a poner huevos en las heces. Todo este periodo dura alrededor de 8 a 12 semanas. Las manifestaciones clínicas van a depender de en qué estadio estemos viendo a este verme. En la larva migratoria, generalmente vamos a tener síntomas pulmonares inespecíficos dentro de la segunda semana, caracterizada por tos no productiva, dolor en pecho o fiebre. También podemos tener la neumonía eosinofílica o el llamado síndrome de Loeffler, que es disnea, infiltrados parchados en la radiografía de tórax y eosinofilia periférica, además de sibilancia. En el caso de los adultos, cuando ya los gusanos son adultos, generalmente son asintomáticos, aunque de los principales síntomas, y sobre todo en niños, es una desnutrición y un retraso, perdón, del crecimiento importante, ya que evita, al estar en el ayuno, evita la absorción de micro y macronutrientes. Las complicaciones intestinales generalmente son obstrucción, que el 85% de los pacientes que se obstruye tienen entre 1 y 5 años de edad. También podemos tener perforación, invaginación y pólvulo. Obviamente esto cuando hay una infestación muy severa. Y dentro de las manifestaciones extraintestinales tenemos la oclusión, que puede viajar prácticamente a todos los órganos. Podemos tener cólicos biliares si viaja a la vesícula, colecistitis, pancreatitis si viaja al páncreas o abscesos intrahepáticos. Y también a consecuencia de la escaraza, vamos a tener manifestaciones alérgicas como fiebre, urticaria y angioedema, sobre todo en niños. El diagnóstico igual va a depender de dónde queramos buscar. Si queremos buscar huevecillos, estos con una microscopía directa en un paciente sintomático, basta para el diagnóstico. Si fue un cuadro asintomático y el paciente pasa el año de vida útil de los vermes y empieza a evacuar los adultos, es como se puede hacer el diagnóstico. Además, la radiografía abdominal contrastada, donde se ve la imagen en líneas de tranvía, que ahorita se las muestro. También se puede utilizar la ecografía o algunos otros imágenes para detectarlas en sitios extraintestinales. Si queremos buscar las larvas de manera intencionada, las podemos buscar en esputo o en aspirados gástricos. Y en esta patología sí vamos a encontrar eosinofilia arriba del 15%, sobre todo en el inicio de la enfermedad, que poco a poco va a ir disminuyendo. Y en esta diapositiva podemos observar algunas imágenes. En la imagen superior izquierda podemos observar una neumonía eosinofílica con imágenes parchadas en todo a su alrededor. En la foto inferior tenemos un gusano que está en la vía intrahepática y del lado derecho podemos observar imágenes de radiografías varitadas donde todo se pinta excepto los gusanos. En las dos imágenes se pueden observar. El tratamiento, aquí hay algo muy importante para mencionar. Generalmente se usa albendazoles a dosis dependiendo de la edad, si son niños menores de 2 años en 200. Sin embargo, los benzimidazoles en infecciones o manifestaciones muy severas pueden causar, generalmente tienen alteraciones en la glucosa. Esto genera que se estimule la actividad migratoria
que empiecen a enrollarse, a viajar por todos lados y pueden empeorar o provocar una obstrucción. Entonces, cuando y específicamente hay una obstrucción o una suboclusión, tenemos que primero manejar de manera conservadora con sonda nasogástrica y se prefiere la piperacina con pamato pirantel en algunos casos, ya que la piperacina lo que causa es una parálisis flácida, hace que los gusanos se relajen y sea mucho más fácil la expulsión y esto mejora la obstrucción. Sin embargo, en infecciones no complicadas, no obstruidas o infestaciones no tan grandes, albendazol es de las primeras causas, pamato de pirantel o ivermectina generalmente en dosis única. Obviamente ya en oclusiones completas, en complicaciones graves como perforaciones, válvulos, intususcepción, aquí claro que se recomienda la intervención quirúrgica. Siguiente, vamos a ver Trichuris trichuria. Este también es un filamento, quiere decir que tiene una parte de su ciclo de vida en el suelo. Vive en el intestino grueso, principalmente en ciego y en apéndice. Es de distribución mundial, obedece más a climas cálidos y húmedos. Los niños siguen siendo los más afectados y la prevalencia global se dice que es de 604 millones a nivel mundial. Su morfología tiene una forma de látigo, como vimos con los demás nematodos, los machos son mucho más pequeños que las hembras. Estos parásitos son más pequeños, rondan los 3 a 5 centímetros. El macho se ve enrollado en su porción final y la hembra se ve en una forma de coma. Los huevecillos pues tienen una forma muy característica, tienen una forma de barril, también le llaman en balón de fútbol americano y están rodeados por una cáscara y tienen un tapón de moco en ambos polos, que eso sería como lo más característico. Miden de 50 micrómetros de largo por 22 de ancho y flotan en solución salina saturada. Aquí tenemos algunas imágenes con diferentes tinciones y en la foto inferior derecha podemos observar que el huevecillo ya tiene una larva completamente formada. Su ciclo de vida, una vez que hay la ingesta, eclosionan en el intestino delgado, liberan la larva, pasan de 2 a 3 meses hasta que la larva alcanza su maduración sexual, llega a la adultez, hay una fertilización y la hembra empieza a poner entre 14,000 y 20,000 huevos al día durante 1 o 3 años, que es su vida promedio. Cuando se excreta al suelo, pasan un mes aproximadamente en el suelo, donde después se embriona y tiene un periodo de incubación que va de 70 hasta 90 días. ¿Qué manifestaciones clínicas? Aquí también estos parásitos pueden ser asintomáticos o solo cursar con eosinofilia. Sin embargo, estos sí se adhieren a la pared. Entonces, lo que si existe una infestación severa va a provocar inflamación, mucosa hematosa muy friable, lo que va a causar un síndrome de disentería por tricuris que presenta diarrea mucosanguinolenta, tenesmo, dolor, además de retraso en el crecimiento, la pérdida de la función cognitiva, anemia ferroquepénica en consecuencia, y el dato más sutil y sobre todo en niños, prolapso rectal recurrente. El diagnóstico, al tener una producción tan alta, un paciente sintomático con un examen microscópico positivo basta para el diagnóstico, aunque en algunas ocasiones se puede observar directamente los parásitos en proctoscopías, como en esta imagen de su izquierda, o en el prolapso rectal se alcanzan a ver. También podemos irnos por la eosinofilia en sangre periférica y un aumento del nivel de la IgS. El tratamiento igual se usan las benzimidazoles, pero en este caso la indicación es que se usen por 3 días. Con mebendazol tenemos un 70% de curación, albendazol también una tasa arriba del 90. En el caso de ivermectina, eh, se sugieren 3 dosis, pero no en monoterapia. Se sugiere que sea con albendazol para tener una tasa de curación mucho más elevada. Y por último, Enterobius vermicularis, también llamado oxiurio oxiriasis, su hábitat es adherido al intestino grueso como ciego, apéndice o la porción adyacente del colon. Su prevalencia mundial se dice que son alrededor de 209 millones. Prevalencia máxima siguen siendo los niños. Estas tres infecciones son muy frecuentes en niños y las personas portan la infección durante años debido al ciclo de autoinfección. Factores de riesgo, el hacinamiento y la higiene deficiente.
La morfología, los machos siguen siendo más pequeños perdón, las hembras siguen siendo más grandes que los machos, de 1 centímetro a 0,5. Estos todavía son más pequeñitos, son blancos, translúcidos y parecidos a un alfiler. Tienen alas cervicales que lleva una expansión en la forma de ala de la cutícula y estos machos mueren después de la fertilización. En lo microscópico, los huevos van a ser ovalados, blancos, translúcidos. Tienen un lado plano y si los observamos de ese lado, podemos ver que tienen una forma en D, donde un lado está mucho más aplanado que el otro. Aquí generalmente son evolucionados, se observan, solemos ver las larvas completamente formadas dentro y están rodeados por una cáscara de huevo de doble capa. No se tiñen con bilis y flotan en solución salina saturada. El ciclo de vida es sencillo. Vamos a tener, después de una ingesta de huevos infectantes, que esto puede provenir de una infección endógena, o sea, ano, mano, boca. Los huevos liberan a las larvas, se transforman en adultos en el intestino grueso y cuando alcanzan la maduración sexual, la hembra grávida migra a la zona perianal donde todos los días deja más de 2.000 huevos en el día. Los dejas sobre una capa de secreción pegajosa para que se adhieran y esa secreción pegajosa es lo que hace que dé mucho prurito anal. Una vez dejados estos huevos en esa zona y mediante la contaminación con manos, ropa de cama y todo lo demás, es como se persiste con la autoinfección continua. Las manifestaciones clínicas, el síntoma cardinal va a ser el prurito anal nocturno intenso, acompañado de una mala calidad de sueño, llanto en niños más pequeños, un llanto intenso durante las noches. Y las demás van a ser sobre infecciones bacterianas, dolor abdominal, pérdida de peso. Cuando hay migración de estas, sobre todo en mujeres, se va a ir al tracto genital femenino, va a causar vulvovaginitis, granulomas pélvicos o peritoneales, que esto puede ser los granulomas o vulvovaginitis manifestados por descarga. Tracto urinario, también pueden viajar a la cavidad peritoneal, a los pulmones o al hígado. Y aquí podemos observar una imagen donde están los parásitos en la zona perianal. Es muy posible que los papás nos lleguen con la presencia o la foto de los parásitos, porque cuando la hembra deja todos los huevos, a veces muere y puede quedar en esa zona. El diagnóstico, en este caso, el examen de heces no es usado porque los huevos quedan en zona perianal. Lo que se sugiere es que se haga la técnica de Graham, donde se pone un pedazo de cinta de celofán autoadherible en un portaobjetos. Después, sin que el paciente se haya duchado, se pasa por toda la zona perianal y se observa en el microscopio donde, como en la foto de su lado derecho inferior, podemos observar todos los huevecillos. Además, los adultos también se pueden observar en la zona perianal y para este parásito la eosinofilia es poco común. El tratamiento también se suele usar mebendazol, albendazol en dosis única o palmato de pirantel, pero se debe de repetir el tratamiento a las 2 semanas y es sumamente importante que se trate a todos los miembros de la familia con prácticamente el mismo esquema para no tener pacientes asintomáticos, portadores y transmisores de los parásitos. Y para concluir, y como datos más importantes, pues los hematos siguen siendo muy frecuentes en escolares. Es una causa frecuente de falla de medro y de anemia. Su diagnóstico es hasta cierto punto sencillo porque se puede observar por una microscopía directa o por técnica de Graham en el caso de enterobius. Esto basta para el diagnóstico en una persona sintomática. En tratamiento de infestación severa por ascaris con obstrucción se sugiere palmatopirantel con piperacina para prevenir el empeoramiento de la obstrucción. Tratamiento para tricuris se da por 3 días, no por 1, y si se usa ivermectina, no se da en monoterapia. Además de enterobiasis, repetir la segunda dosis de antihelmíntico a las 2 semanas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Diana. Vamos a finalizar este módulo
al terminar las presentaciones tendremos un espacio para responder sus preguntas